Algo estuvo mal desde el principio, muy mal, y casi nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo es posible que la operación militar más compleja en décadas se ejecutara con tanta precisión? ¿Cómo supieron exactamente dónde estaba Maduro en medio de la noche? ¿Quién les dio la información? Y la pregunta que nadie se está haciendo pero que cambia absolutamente todo. ¿Desde cuándo sabía Estados Unidos que esto iba a pasar esta noche? Quédate hasta el final porque lo que voy a revelarte va a hacer que todo lo que has escuchado en las últimas horas tenga sentido de una manera completamente diferente. Hay piezas de este rompecabezas que los medios grandes ni siquiera están viendo. Y cuando las conectes todas vas a entender que lo que pasó esta madrugada en Caracas no fue improvisado. Fue una operación planeada durante meses, con informantes infiltrados en los niveles más altos del régimen de Maduro, y con traiciones que todavía no han salido a la luz. Empecemos por el detalle que todo el mundo está pasando por alto. Las explosiones comenzaron exactamente a las 2 de la madrugada hora local en Caracas. No a las 2:05, no a la 1:58, exactamente a las 2. Los ataques golpearon simultáneamente 7 objetivos militares diferentes separados por kilómetros de distancia. Fuerte Tiuna en el sur, La Carlota en el este, el cuartel de la montaña en el centro, bases en La Guaira, en Maracay, en Charallab, en Higuerote, todo al mismo tiempo. Coordinación milimétrica. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Estados Unidos tenía inteligencia actualizada al minuto sobre cada una de esas instalaciones. Sabían exactamente dónde estaban los sistemas de defensa antiaérea. Sabían dónde guardaban las municiones. Sabían cuáles edificios estaban vacíos y cuáles tenían personal. No puedes lograr ese nivel de precisión con satélites solamente. Necesitas gente adentro. Necesitas traidores. Y aquí viene la primera pregunta que debería estar en la boca de todos, pero que nadie está haciendo. ¿Quién en el círculo íntimo de Maduro vendió la información? Porque alguien lo hizo. Alguien muy cercano le dijo a la CIA exactamente dónde estaría Maduro la noche del 3 de enero. Alguien desactivó defensas. Alguien se aseguró de que ciertos guardias no estuvieran en sus puestos. Esta no fue suerte, fue sabotaje desde adentro. Piensa en esto, Maduro había sobrevivido a intentos de golpe, a sanciones brutales, a presión internacional durante años. De repente, en una sola noche, todo su aparato de seguridad colapsa como si fuera de papel. Las defensas antiaéreas venezolanas, que se supone son sistemas rusos modernos, ni siquiera detectaron los aviones estadounidenses hasta que ya estaban lanzando misiles. ¿Casualidad? No. Alguien apagó los radares. Alguien saboteó los sistemas. La pregunta es ¿quién? Hay rumores que están circulando en canales de inteligencia, información que todavía no ha llegado a los medios convencionales, de que al menos 3 generales venezolanos estaban en comunicación con la CIA desde hace meses. No puedo confirmarlo al 100% todavía, pero las fuentes son extremadamente confiables. Si esto es cierto, significa que la operación de esta noche fue facilitada por los mismos militares que se suponía debían proteger a Maduro. Ahora vamos a la segunda pregunta inquietante. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué el 3 de enero de 2026? Trump lleva apenas 2 semanas de su segundo mandato. Acababa de jurar el 20 de enero. Normalmente las operaciones militares de esta magnitud toman meses de preparación después de que un presidente ordena que se planeen, a menos que esto ya estuviera planeado desde antes. Es posible que Trump diera la orden de preparar esta operación incluso antes de asumir oficialmente. Es posible que durante la transición presidencial, cuando todavía Biden era presidente, ya se estuviera moviendo personal militar al Caribe, porque ese portaaviones, el USS Gerald R. Ford, fue desplegado hace semanas. Los helicópteros Chinook que se vieron sobre Caracas no aparecieron de la nada. Esos equipos requieren logística masiva. Y aquí está el detalle que te va a volar la cabeza. El lunes pasado, Estados Unidos atacó una zona de atraque supuestamente usada para narcotráfico en Venezuela. Los medios lo presentaron como una operación antidrogas aislada. Pero ahora sabemos la verdad. Ese ataque del lunes fue un ensayo general. Estaban probando los tiempos de respuesta de las defensas venezolanas. Estaban viendo qué tan rápido podían movilizar tropas. Estaban calibrando exactamente qué tan preparado estaba el ejército de Maduro. Maduro y su gente cayeron en la trampa perfectamente. Respondieron con amenazas, con declaraciones furiosas, pero no reforzaron suficientemente sus defensas. Pensaron que Estados Unidos solo estaba fanfarroneando. Error fatal, porque mientras ellos daban discursos, los comandos estadounidenses estaban ultimando cada detalle de la operación real. Ahora déjame hacerte una pregunta que va a sonar conspirativa, pero que necesitas considerar.
¿Cuánta gente dentro de Estados Unidos sabía que esto iba a pasar? Porque según reportes, algunos congresistas están furiosos diciendo que no fueron notificados, que Trump lanzó un ataque militar de esta magnitud sin consultar al Congreso. Pero hubo alguien que sí sabía. Marco Rubio, el secretario de Estado, definitivamente sabía. El senador Mike Lee confirmó que Rubio lo llamó para informarle sobre la captura de Maduro. Entonces tenemos un círculo muy pequeño de personas que estaban al tanto. Trump, Rubio, probablemente el secretario de Defensa, los jefes del Estado Mayor Conjunto, la directora de la CIA, tal vez 10 o 15 personas en total. Todos los demás, incluyendo la mayoría del gobierno estadounidense, se enteraron cuando el resto del mundo cuando Trump lo publicó en Truth Social esta mañana. Eso te dice algo muy importante sobre cómo funciona realmente el poder. Las decisiones que cambian el mundo no se toman en el Congreso ni en debates públicos. Se toman en habitaciones privadas por un puñado de personas. Y el resto de nosotros nos enteramos cuando ya es un hecho consumado. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Deja un comentario ahora mismo diciéndome, ¿crees que hubo generales venezolanos que traicionaron a Maduro? ¿Piensas que esto fue planeado desde hace meses? Dame tu opinión porque vamos a estar leyendo y respondiendo cada comentario. Esta es una conversación que necesitamos tener como comunidad. Volvamos a Caracas. Son las 2 de la madrugada. Las explosiones acaban de empezar. En ese preciso momento, según información de inteligencia que ha comenzado a filtrarse, helicópteros estadounidenses aterrizaron en un punto específico cerca de donde Maduro se encontraba. No era el Palacio de Miraflores, su residencia oficial. Estaba en otra ubicación, y los estadounidenses sabían exactamente dónde. Los comandos que ejecutaron la captura fueron de las fuerzas especiales más élite, probablemente Navy SEALs o Delta Force. Gente entrenada para exactamente este tipo de misiones. Entraron, neutralizaron a la seguridad de Maduro, que probablemente ya había sido comprometida desde adentro. Lo sacaron junto con su esposa Cilia Flores y en cuestión de minutos estaban de regreso en el aire rumbo al portaaviones. La velocidad de la operación es lo que más impresiona. Desde que tocaron tierra hasta que despegaron de nuevo, probablemente pasaron menos de 30 minutos. Eso requiere un nivel de entrenamiento y preparación extraordinario, pero también requiere que no haya resistencia significativa. Y según los primeros reportes, no la hubo. Los guardias de Maduro básicamente se rindieron. ¿Por qué? ¿Estaban sobornados, amenazados, o simplemente sabían que el juego se había acabado y no tenía sentido morir por un dictador que ya estaba perdido? Probablemente una combinación de las tres cosas. Estados Unidos es muy bueno ofreciendo incentivos. Apártate y después del cambio de régimen tendrás un lugar en el nuevo gobierno. Resiste y terminarás en Guantánamo junto con Maduro. No es difícil elegir. Mientras esto pasaba, las explosiones continuaban en toda la ciudad. Pero aquí está el detalle crucial. Los bombardeos fueron quirúrgicos. Atacaron instalaciones militares, no zonas civiles. Las imágenes satelitales muestran que los misiles impactaron edificios militares específicos con precisión de metros. No hubo bombardeos indiscriminados sobre barrios residenciales. Esto es importante porque muestra que Estados Unidos no quería masacrar civiles venezolanos. Querían decapitar el régimen militarmente. La vicepresidenta Delcy Rodríguez apareció en televisión más tarde diciendo que hubo víctimas civiles inocentes, pero no dio números, no mostró evidencia. Si realmente hubiera habido una masacre civil, estarían mostrando los cuerpos las 24 horas. El hecho de que no lo estén haciendo sugiere que las bajas civiles fueron mínimas o inexistentes. Lo que sí hubo fueron bajas militares. Soldados venezolanos murieron defendiendo instalaciones que fueron bombardeadas. Eso es inevitable en una operación militar de esta escala. Pero la pregunta ética que debemos hacernos es, ¿cuántos de esos soldados realmente querían estar ahí defendiendo a Maduro? ¿Cuántos eran conscriptos forzados que no tenían opción? El ejército venezolano ha sido reportado durante años como desmoralizado, mal pagado, sin equipamiento adecuado. Muchos soldados pasan hambre igual que el resto de la población. Obligarlos a defender un régimen que los tiene en la miseria mientras los generales viven en mansiones es fundamentalmente injusto. Cuando vieron aviones estadounidenses en el cielo, muchos probablemente pensaron, finalmente alguien viene a terminar con esto. Ahora trasladémonos al portaaviones USS Gerald R. Ford. Este barco es una bestia. Es el portaaviones más avanzado tecnológicamente que existe. Cuesta 13.000 millones de dólares. Tiene capacidad para más de 75 aviones.
Su tripulación son más de 4.500 marineros. Es básicamente una ciudad flotante con capacidad para destruir países enteros. Maduro está ahora en algún lugar de ese barco, probablemente en una celda de detención especialmente preparada. ¿Te imaginas ese momento? Pasar de ser el presidente de un país, con poder absoluto, guardaespaldas, palacios, a estar encerrado en un cuarto de metal en medio del océano, vigilado por marines estadounidenses. El cambio debe ser psicológicamente devastador. Según el senador Mike Lee, Maduro va a ser trasladado a Estados Unidos para enfrentar juicio. Tiene múltiples acusaciones federales en su contra: narcotráfico, lavado de dinero, conspiración. El Departamento de Justicia estadounidense ha estado construyendo un caso contra él durante años. Tienen evidencia de sus vínculos con cárteles colombianos, con Hezbollah, con redes internacionales de crimen organizado. El juicio de Maduro va a ser el evento mediático del siglo. Va a ser transmitido en vivo mundialmente. Van a desfilar testigos contando atrocidades. Van a mostrar evidencia de corrupción a niveles inimaginables. Van a revelarse secretos que van a implicar a otras personas, otros gobiernos, otras organizaciones. Va a ser devastador. Pero aquí está la pregunta que muy poca gente se está haciendo. ¿Qué va a decir Maduro en su defensa? Porque él va a tener abogados. Va a tener derecho a hablar. ¿Qué secretos va a revelar él? ¿Qué nombres va a soltar? Maduro sabe cosas sobre operaciones encubiertas de Rusia, de China, de Irán, de Cuba en América Latina. Si decide hablar, si decide negociar reducción de sentencia a cambio de información, podría desatar escándalos geopolíticos masivos. Imagínate que Maduro empieza a contar sobre cómo Rusia lo ayudó a evadir sanciones, sobre cómo China le prestaba miles de millones a cambio de petróleo futuro, sobre cómo Irán usaba Venezuela para mover dinero y evadir sus propias sanciones. Todos esos países van a estar extremadamente nerviosos sobre qué información exactamente tiene Maduro y qué está dispuesto a compartir. Y hay otra dimensión oscura en todo esto. ¿Qué pasa con la información que Maduro tiene sobre narcotráfico? Él conoce las rutas, conoce los contactos, conoce quién en otros países latinoamericanos está involucrado. Si empieza a cantar, podría haber arrestos en Colombia, en México, en otros países. Políticos, militares, empresarios que han estado protegidos porque Maduro también estaba comprometido. Pero si Maduro cae, ¿por qué no llevarse a todos los demás con él? De vuelta a Venezuela. La situación en este momento es de caos controlado. El régimen declaró estado de excepción, pero Maduro no está para ejecutarlo. Delcy Rodríguez técnicamente es la presidenta interina, pero ella misma admitió públicamente que no sabe dónde está Maduro. Diosdado Cabello está dando discursos valientes, pero sin Maduro. El chavismo está descabezado. Los militares venezolanos están en una posición imposible. Algunos leales al régimen quieren resistir. Pero ¿resistir contra qué exactamente? Estados Unidos ya logró su objetivo. Maduro está capturado. Van a iniciar una guerra contra la potencia militar más poderosa del planeta para tratar de rescatar a un dictador que probablemente nunca volverá. Es suicidio militar. Lo más probable es que en las próximas horas o días empiecen las defecciones masivas. Generales que van a declarar que siempre fueron opositores secretos. Comandantes que van a decir que solo seguían órdenes. Funcionarios del gobierno que van a empezar a publicar documentos comprometedores para distanciarse del régimen. Y Estados Unidos va a estar ahí con ofertas tentadoras. Ayúdanos en la transición y tendrás inmunidad. Resiste y vas a terminar como Maduro. No es complicado predecir qué van a elegir la mayoría. La lealtad a un dictador capturado se evapora muy rápido cuando las consecuencias personales son tan altas. La comunidad internacional está respondiendo de maneras predecibles pero importantes. Rusia y China condenaron el ataque. Dijeron que es una violación de la soberanía venezolana, pero no han amenazado con hacer nada al respecto. ¿Qué pueden hacer realmente? Sanciones contra Estados Unidos. Es absurdo. Intervención militar. Aún más absurdo. Están molestos pero impotentes. Cuba está en pánico total. Venezuela era su salvavidas económico. Recibían decenas de miles de barriles de petróleo gratis o casi gratis todos los días. Eso mantenía las luces encendidas en La Habana. Sin Venezuela, Cuba enfrenta un colapso económico inmediato. Van a tener que mendigar ayuda urgente de alguien, probablemente China, pero China no va a ser tan generosa como Venezuela lo era. América Latina está dividida exactamente como se esperaba. Gobiernos de izquierda como México, Bolivia, Nicaragua condenando. Gobiernos de derecha como Argentina bajo Milei probablemente celebrando en privado aunque en público sean más medidos.
Brasil en una posición incómoda porque Lula es de izquierda, pero tampoco puede defender a Maduro después de todo lo que ha hecho. Colombia es el caso más interesante. Petro ordenó tropas a la frontera, pero también llamó al diálogo. Está tratando de balancear su ideología con la realidad práctica de que millones de venezolanos podrían tratar de entrar a Colombia en las próximas semanas. Colombia no tiene capacidad para absorber una migración masiva súbita. Necesitan que la situación en Venezuela se estabilice rápido. Europa está haciendo lo que Europa siempre hace, llamados a respetar el derecho internacional, declaraciones sobre uso proporcional de la fuerza, peticiones de diálogo. Pero en términos prácticos no van a hacer nada. No tienen capacidad ni voluntad de oponerse a Estados Unidos en esto. Van a quejarse formalmente y después van a trabajar con cualquier gobierno que Estados Unidos instale en Venezuela. Ahora la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con el petróleo venezolano? Porque ahí está realmente el premio. Venezuela tiene 133 mil millones de barriles en reservas probadas. Es más petróleo que todo el Medio Oriente combinado. Pero la producción ha colapsado bajo Maduro. De más de 3 millones de barriles diarios hace 20 años a menos de 1 millón actualmente. Si un gobierno proestadounidense toma el control y permite que compañías como Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips vuelvan a operar, la producción podría recuperarse dramáticamente. En 5 años Venezuela podría estar produciendo 3 millones de barriles diarios otra vez. Eso cambiaría completamente los mercados energéticos globales. Los precios del petróleo podrían caer significativamente. Arabia Saudita y los países del Golfo están observando todo esto con mucha atención. Un Venezuela produciendo a capacidad plena es una amenaza directa a su influencia en los mercados petroleros. Van a tratar de negociar cuotas de producción, van a ofrecer acuerdos, van a hacer lo que sea necesario para mantener su posición. Rusia también depende de precios altos del petróleo para financiar su gobierno. Una inundación de petróleo venezolano barato en los mercados sería devastador para Moscú. Putin ya está enfrentando sanciones por Ucrania. Precios petroleros bajos encima de eso podrían crear problemas económicos serios. Pero para el consumidor promedio en Estados Unidos y Europa, petróleo más barato significa gasolina más barata, significa costos de transporte más bajos, significa inflación más controlada. Trump puede vender esto como una victoria económica, además de una victoria geopolítica. Y aquí viene la pregunta que te prometí responder y que cambia todo. ¿Desde cuándo sabía exactamente Estados Unidos que esto iba a pasar esta noche? La respuesta va a sorprenderte. Hay evidencia que sugiere que la operación final fue decidida hace apenas 48 horas. Trump dio la orden definitiva el jueves por la mañana, pero la preparación, el trabajo de inteligencia, el posicionamiento de recursos militares, eso llevaba meses. Desde octubre al menos, probablemente desde antes. Lo que pasó el jueves fue simplemente, ahora. Lo hacemos ahora. Y pusieron en marcha una maquinaria que ya estaba completamente lista y esperando la señal. ¿Por qué el jueves decidieron que sería esta noche? Múltiples factores probablemente. La inteligencia confirmó la ubicación exacta de Maduro. Los infiltrados confirmaron que estaban listos. Las condiciones meteorológicas eran perfectas. Y políticamente, Trump quería un golpe temprano en su segundo mandato para establecer dominancia. La sincronización fue perfecta. Atacar un viernes por la noche significa que el mundo tiene todo el fin de semana para procesar y para que la narrativa se establezca antes de que los mercados financieros abran el lunes. Le da tiempo a Estados Unidos para consolidar la situación sobre el terreno antes de que otros actores puedan reaccionar efectivamente. Si todavía no estás suscrito, necesitas hacerlo ahora porque lo que viene en las próximas semanas va a ser absolutamente histórico. Vamos a tener acceso a información privilegiada. Vamos a estar conectando puntos que los medios grandes ni siquiera ven. No te quedes afuera. Dale a suscribir, activa la campanita, porque esto apenas empieza. Lo que presenciamos esta madrugada no fue solo la captura de un dictador. Fue Estados Unidos declarando al mundo estamos de vuelta. Después de años de guerras fallidas en Medio Oriente, de retiradas caóticas, de dudas sobre su capacidad militar, acaban de ejecutar una operación casi perfecta. Enviaron un mensaje a todos los dictadores, todos los enemigos, todos los que pensaban que Estados Unidos estaba debilitado. Y ese mensaje es claro. Podemos llegar hasta ustedes. No importa dónde estén, no importa qué defensas tengan, no importa quién los proteja. Si decidimos ir por ustedes, los vamos a conseguir. Kim Jong-un en Corea del Norte está prestando atención. Los ayatolás en Irán están prestando atención.
Cada líder autoritario en el planeta acaba de ver lo que le pasó a Maduro y está recalculando su propia seguridad. El mundo que despertó esta mañana es fundamentalmente diferente del mundo que se fue a dormir anoche. Las reglas han cambiado. Las certezas que teníamos ya no aplican. Y en medio de toda esta incertidumbre, hay millones de venezolanos preguntándose, ¿finalmente podré volver a mi país? ¿Finalmente habrá comida en los supermercados? ¿Finalmente mis hijos tendrán futuro? Esas preguntas van a ser respondidas en las próximas semanas y meses, y vas a querer estar informado cada paso del camino, porque la historia se está escribiendo ahora mismo, y estás viviéndola en tiempo real.